Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos ya al episodio 9 de Una Voz Podcast. La verdad que cada día estamos llegando ya al episodio 10. Ya el próximo ya estaremos presentando lo que viene siendo el episodio 10. Y ya te invito a que nos puedas seguir en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube como Una Voz Podcast. Y ya desde este momento estaremos presentando ya un nuevo tema con un invitado muy especial, una persona que nos imparte y la verdad que ya se siente una atmósfera, una presencia acá. Así que, Amén. pastor, ¿cómo estás? Hola Manu, ¿qué tal? ¿Qué tal a toda la gente que nos está viendo? Y bueno, mira, tratamos muchísimo de que pudiese darse Y esta sí, oportunidad y siempre surgía algo, no lográbamos combinar, pero bueno, Dios sabe por qué y yo creo que hoy es un día propicio para lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Y estamos en las ujú, manos de Dios y nos encomendamos totalmente a Él, así que estoy muy agradecido por la invitación y por todo lo que estás haciendo, mano, que realmente se está viendo el impacto, ¿verdad? Estamos escuchando los amén. testimonios, viendo la cantidad de gente que se está conectando a los podcasts. De eso se trata, ¿verdad? Como dice Timoteo, ¿verdad? Que nadie tenga un poco tu juventud, antes bien sé ejemplo en todas las Así cosas, es. ¿verdad? Así que creo que estás haciendo algo muy, muy bueno juntamente a todo el equipo de A Una Voz que se está siempre sumando para esto que están haciendo, ¿verdad? Así que Y la verdad que nos alegra mucho tenerte acá en el estudio, Paz. La verdad que creemos que lo que estaremos tratando el tema de hoy va a ser algo muy fundamental, porque hoy estaremos hablando de cómo lidiar con mi pasado, ¿verdad? mm, Cómo podemos lidiar con nuestro, ¿cómo decirlo? Con nuestra manera antigua en la que vivíamos, y ujú. porque hay momentos, ¿verdad?, en que de alguna u otra forma nuestro pasado puede afectar en nuestra actualidad. ¿Y qué podríamos dar como ya un tema de introducción sobre esto? Mira, el tema del pasado es un tema muy, muy presente, parece una paradoja, parece una contradicción, pero el Ujú, pasado en realidad para el 99% de las personas, para la gran mayoría, es, parte de su presente. ¿Por qué? ujú, Porque vamos a ponerlo de esta manera. Hay solo dos tipos de personas, ¿verdad? Que para nosotros cuentan, por así decirlo, los que están en Cristo y los que están sin Cristo. ujú, Entonces, para los que están sin Cristo, el pasado te define. Esas cosas que pasaste en tu infancia, abusos, violencia, si tuviste una buena infancia, si tuviste una mala infancia, si tuviste papá, si no tuviste papá, si venís de un hogar completo o de un hogar fracturado, si venís de padres divorciados, si fuiste abusado en tu infancia, todas esas son cosas que estando sin Cristo, eh, te alteran de una manera y te modifican la conducta, la forma de pensar. sí, Una persona que viene de un hogar donde hubo violencia no ve la vida de la misma forma que una persona que viene de un hogar distinto. Una persona que fue abusada no va a tener relaciones sanas si está sin Cristo, porque ese pasado te condiciona, te ujú, predispone para ciertas cosas en tu ujú, vida. Entonces, sin Cristo el pasado tiene absolutamente muchísimo poder. Hay un famoso dicho que dice, el tiempo cura las heridas. Nosotros sabemos que en realidad eso no es así, ujú, que con el tiempo uno aprende a vivir con esas heridas. Estamos hablando sin Cristo, ¿verdad? sí, Con el tiempo uno puede aprender a vivir con esas heridas, uno puede aprender a maquillar esas heridas, pero las heridas no se van a sanar. Hay ciertas heridas ujú, que sin Cristo y sin que una intervención de parte de Dios en nuestras vidas, esas heridas solamente van a ir volviéndose más profundas. así Y con es. respecto a eso, o sea, es que mi esposa tuvo una experiencia una vez, una experiencia médica, por así decirlo, de salud, ¿verdad? Donde ella tuvo una especie de herida y resulta ser que la herida aparentemente ya estaba tratada, pero ella no sabía, bueno, había ciertos síntomas, había Ujú, como, la zona estaba como medio caliente alrededor y estaba como roja, pero por fuera se veía bien, pero sí, había sido la infección, estaba yendo por adentro. Y ujú, a medida que la infección avanza, y esto es algo científico, algo sí, real, a medida que la infección avanza, la pus va avanzando, va carcomiendo tejido sano. Entonces, todo lo que había, donde había, no puede haber dos cosas al mismo tiempo. O hay infección o hay tejido sano. Entonces, a medida que la infección se va propagando porque no hay una intervención, no se está sanando esa herida, ¿qué va a hacer? Va a ir reemplazando todo lo que estaba bien para convertirlo en malo. Hasta que un día, en el caso de ella, bueno,
se fue a hacer una consulta, vieron, tuvieron que hacer una cirugía, llegar profundo, sacar toda esa infección que había y por fin tratar de forma correcta para que esa herida sane. Pero con el tema del pasado y ciertas heridas que están vinculadas a nuestro pasado, eso es lo que muchas veces pasa. La persona Sí. no sabe por qué siempre termina en una mala relación. La persona no sabe por qué no puede ser un buen papá para sus hijos, o por qué tiene el carácter que tiene, o por qué em, tiene los arranques que tiene, o por qué de repente siempre termina con un cierto perfil de persona que le hace daño. Sí. ¿Entendés? Entonces, eso tiene que ver con eso. Es una herida que no está sana, que está carcomiendo y va a seguir carcomiendo hasta Ujú, que algo suceda, hasta que yo me dé cuenta y permita que Dios intervenga para traer una sanidad a esa parte de mi vida, ¿verdad? ujú. Y la verdad que también una vez cuando tuve una charla con el papá, él me mencionó, ¿verdad? De que muchas veces nosotros pasamos ciertos momentos en nuestra vida, ¿verdad? Que de alguna forma hubiéramos deseado que no hubieran pasado. Por ejemplo, un bullying en el Sí, colegio, malas amistades, experiencias malas. Pero una frase que sí capté mucho era el decir de que todo eso era necesario que ocurra para definirte quién vas a ser en un futuro o ujú, quién sos en un presente. Es decir, si no hubieras pasado por ese bullying o por esa mala experiencia con las amistades, ¿qué clase de persona hubieras sido? Una persona que sí se ve en la Biblia, ¿verdad? Que mostró un arrepentimiento por su pasado y que volvió otra vez, es el hijo pródigo, ¿verdad? ujú. Una persona que su padre le dio todo, le dio su parte, lo que le correspondía, y él se fue y mal invirtió todo lo que le dio su padre. Y llega un punto que él incluso dice que no hay mejor comida hasta incluso que los mismos siervos de su padre comen, que hasta él deseaba comer las comidas del cerdo, comer la comida del cerdo. Y eso es a veces un punto en que nosotros vemos que a veces nosotros mal deseamos ciertas cosas, mal deseamos momentos de malas juntas, malas yuntas, ¿verdad? Momentos de fiestas, mal deseamos el ámbito de las malas amistades, pero a veces como el Padre es tan bueno, a pesar de Así es. cómo estamos nosotros, Ujú. Él viene y te acepta con todos tus malos errores, con esos errores malos cometidos en el pasado. Yo creo que eso es un buen ejemplo, ¿verdad? De hablar Así de lo es. que es el cómo lidiar con mi pasado, Sí. por ver que Dios, a pesar de tantas malas decisiones que has cometido, a pesar de las malas experiencias que has vivido, Él te abraza y te acepta de nuevo y te viste como un hijo de Así verdad. es. Y sí, en realidad, a eso que vos dijiste, ¿verdad? Que todo lo que nosotros pasamos en el pasado de alguna manera contribuye a quienes somos hoy, tiene todo, tiene todo el fundamento, pero siempre tenemos nosotros que marcar una, una diferencia, ¿verdad? En Ujú, Cristo y sin Cristo. En Cristo, o sea, es la misma frase, podemos usar la misma frase para ambos sentidos, pero en un caso, estando sin Cristo, es para justificar un mal sí, estado y en Cristo es para justificar un buen estado. ujú, Sin Cristo, mi pasado ciertamente contribuyó para estar donde yo estoy. Usemos esa ujú, frase, ujú, pero el estado no va a ser bueno. exacto. O sea, yo voy a usar un ejemplo mío porque tocaste un tema del bullying. Yo pasé por bullying en Ujú, el colegio, ¿verdad? No fue muy prolongado y bueno, yo enseguida, al poco tiempo, aprendí cómo defenderme. Tal vez no fue la manera correcta, hay muchas cosas que hice que no estoy orgulloso de eso, pero como para zafarme de esa situación, pero sé, experimenté lo que es cuando, no sé, te agarran a vos del grupo y es como que están ahí, ujú, contigo, ¿verdad? Y es como que vos sentís que nadie se pone de tu lado, es como que todos ya te usan a vos como el chiste del grupo, ¿verdad? Y se siente muy mal, de verdad, porque te sentís muy señalado, muy individualizado, ¿verdad? Y eso altera, el tema del bullying tiene un efecto muy que perdura en el tiempo, ¿entendés? Es impresionante. Yo conozco hoy por hoy que soy ujú, pastor y que ya Dios me sanó de todo eso, conozco adultos que todavía están lidiando con las secuelas de haber pasado por bullying cuando eran chicos, que en esa época ujú. ni siquiera sabían que así se llamaba, pero hoy reconocen que fue eso lo que les pasó y que eso alteró de alguna manera su percepción de sí mismo que nosotros llamamos autoestima.
¿Qué pasa cuando todo el mundo te dice que vos sos una basura, que vos no servís, o se burlan de vos, o te tiran para menos, te tiran de menos, ¿verdad? Y todo el tiempo vos sentís que todo tu grupo te está señalando. A la larga, la consecuencia es que tu estima hacia vos mismo, ¿qué es estima? Cariño. Ujú, El cariño que vos te sentís a vos mismo va a empezar a bajar. Entonces baja tu autoestima, el ujú, cariño, te perdés amor, te perdés cariño, te perdés confianza. Llega un punto donde esas palabras llegan a calar tan hondo que vos empezás a creerte esas palabras. ujú, Y eso genera un daño tan profundo en nuestra identidad que solamente en Cristo Jesús nosotros podemos ser libres de eso. Y te habla alguien que pasó por eso. O sea, ujú, cuando yo estaba todavía sin Cristo, yo podía decir mi pasado contribuyó a estar donde yo estoy hoy. Sí, pero ¿dónde estaba? Baja autoestima, tenía pánico escénico, tenía ataques de ansiedad, una baja autoestima fenomenal, no podía hablar en público, era muy retraído, muy eh, introvertido, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros entramos en Cristo? Y acá yo creo que esto es lo más importante que a mí me gustaría que todos escuchen, ¿verdad? sí, Cuando nosotros llegamos en Cristo se activa una ley universal que está por encima de esta ley que te dice el pasado va a determinar de alguna manera quién vas a ser en el futuro. Esa es una ley que aplica a todo el mundo. ujú, Pero cuando estamos en Cristo hay una ley que es superior a esa. Y esa ley dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ujú, Esa ley, cuando estoy en Cristo, está por encima de todo lo demás. ¿Qué fue lo que a mí me pasó? Hoy en día yo doy gracias de alguna manera por todo lo que pasó en mi pasado. Si bien no haya sido bueno en el momento y en el momento haya sido doloroso, pero formó parte de la construcción de lo que Dios hizo para que hoy yo sea quien soy y pueda conectar con aquellos que hoy están pasando por esas cosas. O sea, a mí me da autoridad poder hablar de estas cosas porque yo lo viví. Sin Cristo, eso me aplastó, ujú, eso me llevó abajo, eso me robó identidad, me robó, eh, no sé, confianza en mí mismo. En Cristo, eso me da autoridad. ujú, Esas cicatrices que alguna vez me definieron, entre comillas, hoy son cicatrices que me dan autoridad para poder ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Y Dios dice, cuando nosotros estamos en Cristo, dice la palabra, ¿verdad? Todas las cosas viejas ya pasaron. He aquí, yo estoy haciendo cosas nuevas. Entonces, ya tu pasado no te va a definir. Ciertamente, a los que aman a Dios, todo, no dice algunas cosas, no dice las cosas lindas de tu pasado, dice todas las cosas ayudan a bien. Entonces, tal vez hoy no entiendas todavía cómo Dios lo va a hacer, de qué manera lo va a hacer. Porque nosotros estamos hablando de algo puntual como el bullying, pero hay gente que pasó por un abuso sexual, sí, por un manoseo, por un acoso, por, no sé, una situación de violencia donde vio a su papá lastimar a su mamá, algo muy traumático. Y tal vez esa persona se pregunte y dice, pero ¿cómo eso, la palabra dice, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien? ¿Cómo eso que me pasó, ese trauma, esa me herida, va a ayudar a bien. podría ayudar a bien? Y Ujú, ahí es donde nosotros tenemos que entrar a confiar absolutamente en Dios y dejar que Él nos sorprenda, porque Él tiene esa habilidad, mano. Él tiene esa habilidad ujú, comprobadísimo de transformar algo horrible en lo más hermoso que pueda haber. Un asesinato, una muerte injusta, una ejecución de las más terribles que están registradas en la Biblia, donde le dejaron hecho pomada a su cuerpo, ¿verdad? Le destrozaron, una muerte terrible, una muerte humillante, una muerte denigrante, que fue la que pasó Jesús. Algo horrible. ¿Qué de bueno podría Dios sacar de eso? No hace ujú. falta ni que conteste, todos sabemos lo que salió de eso. Entonces, lo mismo puede hacer Dios con ese trauma o esa herida del pasado que cualquiera de las personas que está escuchando esté pasando. Dios lo puede transformar. Tenemos que confiar en Él. Ahí está la clave. Wow, en verdad es tremendo, ¿verdad? Lo que estás comentando. Y es curioso, ¿verdad? Cuando comentaste, ¿verdad? El tema de que una de las mayores muertes peores, una de las peores muertes que pudo haber es ir a la cruz, ¿verdad? Era la muerte reservada para los peores tipos de Oh, criminales. sí, sí. Era lo más denigrante.
era una muerte para los criminales de más bajo calibre y para los peores criminales, ¿entendés? O sea, los romanos tenían muchas técnicas de tortura y de ejecución, pero de todas, la peor era la cruz, Ujú. porque la cruz estaba reservado para los criminales con los crímenes más hediondos, más feos, más horribles, ¿verdad? Para los criminales de más bajo calibre. A medida que vos ibas subiendo, tanto en posición como también si tu crimen no era demasiado grave, si eras ciudadano romano, por ejemplo, no lo hubiesen podido ejecutar de la manera que lo hicieron. Era diferente. Con Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo quisieron hacer eso en su momento, pero él tenía ciudadanía romana. Entonces él exigió ser enviado para ser juzgado delante del emperador y eso cambió toda la historia porque no pudieron sacrificarle, aunque él era judío, pero tenía ciudadanía romana, entonces cambió todas las cosas. Pero en el caso de Jesús fue la muerte más terrible, más horrible, más denigrante, más humillante. ¿Qué de bueno podría Dios haber sacado de eso? Y lo hizo, lo hizo. Sí, la verdad que puedo ver también de que muchas veces Dios se puede perfeccionar en tus errores. Dios se Así es. puede perfeccionar en tus debilidades Sí, para llevarte a esas personas que pasaron por tu misma situación y también que tú puedas ayudarla a que no vuelvan a cometer lo que tú cometiste. Y es curioso que podemos ver, ¿verdad?, que Jesús tuvo una conversación en la cruz. Y acá es donde podemos ver, dónde aplicar el hubieras con el presente. Un lado, uno le mm, estaba juzgando, ya le estaba a decir, si tú eres el hombre, el hijo de Dios, ¿por qué no te salvas? Y el otro, si yo me muero, quiero estar contigo. Es decir, Jesús no le discutió, y si tú me hubieras seguido antes, si tú me hubieras conocido antes, mira que esto es un tema que incluso hablé en un podcast, ¿verdad? De que si tú te hubieras arrepentido antes, sino que Jesús, él aplicó el ahora. sí, Y él dijo, ahora estarás conmigo en la presencia de mi Padre. Es decir, muchas veces nosotros nos fijamos en el que hubieras, en el que hubiera si yo hubiera nacido en otro país, sí. el que hubiera si hubiera seguido una carrera o tomado otra decisión, qué hubiera pasado, pero eso ya es algo que en cual Dios, Jesús o Dios no se fija tanto, sino que Él ve más en tu presente, Él quiere trabajar en tu Así es. presente. Así es, qué buen ejemplo ese tema del el ladrón bueno y el ladrón malo, ¿verdad? Así generalmente se les conoce en la historia. Y interesante porque ahí vos te das cuenta eso que estábamos hablando. ¿Qué determina si el efecto que va a tener tu pasado o tus decisiones o tus Ujú, errores en tu presente determina si estás en Cristo o no estás en Cristo? Ahí se resume todo. Ahí vos tenés dos ejemplos. Los dos habían cometido errores. De ujú, alguna manera ese pasado, esas malas decisiones le llevaron a los dos al mismo lugar en ese momento, ujú. pero uno se aferró de Cristo y eso, como dice la palabra, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, Amén. porque aún ese error, aún haber robado, aún que se le haya pillado, aún la tortura, aún estar preso y aún ser condenado a ser ejecutado en la cruz, en ese momento le sirvió para alcanzar salvación, porque se aferró de Cristo, se humilló y dice, Jesús le dijo, hoy mismo vas a estar en el paraíso conmigo. Y al otro, que estaba sin Cristo, rechazó a Cristo, todo lo que hizo le sirvió para una muerte terrible, horrenda, de las peores que hay. Entonces vos tenés dos casos donde, porque muchas veces pasa esto, ¿verdad? Las personas dicen, todo bien con lo que están diciendo, pero no, mis errores son demasiado grandes, o mi pasado es demasiado terrible, o las cosas que a mí me pasaron son demasiado feas. O sea, no hay manera en que Dios pueda transformar eso en algo hermoso, en algo bueno. Ahí tenemos un ejemplo claro. Dos ladrones, los dos estaban en la cruz por haber cometido error y quién sabe cuántas cosas pasaron antes, porque nadie, no es que te arrestaban en la calle y te llevaban a la cruz. Generalmente pasaban días de preso, de tortura, de golpe, hasta que te salía la sentencia y eras ejecutado, ¿verdad? Entonces los dos estaban ahí, pero la eternidad de ambos se determinó por quién decidió agarrarse la oportunidad que tenían al lado y decir,
yo me humillo, yo recibo a Cristo en mi corazón y voy a confiar que aunque mis errores hayan sido tan grandes y ya estoy ni acá, ya estoy acá clavado, reventado, estoy con los huesos rotos, estoy acá a punto de morirme, ya estoy ya frito, pero voy a confiar en que Jesús va a transformar esto en algo hermoso. Voy a confiar en que algo Dios va a hacer. No sé cómo, no es lógico, no tiene sentido, pero voy a confiar en que Dios puede transformar mi pasado en algo hermoso para mí ahora y para mi futuro. Y eso pasó con uno de ellos y el otro no. Y ya sabemos también su destino, ¿verdad? Sí, eso justamente también podemos ver en los apóstoles. Sí, Porque también, si nos fijamos, ¿verdad?, en los antecedentes que tenía cada uno, claro. deja mucho que decir, Sí, ¿verdad? Y ver que Jesús, a pesar de lo que cada uno hacía, es más, Pablo, que mataba cristianos, sí, para que te fijes hasta el punto en cómo Dios tiene tanto amor y el ver que hasta incluso los asesinos mismos tienen llamado para Dios. así es, La cuestión ya está en que uno le reciba a Cristo en su así es, corazón. Y hay así es. algo que yo tomé nota, ¿verdad? Que dice, no debemos dejar que los errores nos paralicen, Ujú, sino que nos lleven a mejorar. Y pasa que siempre estamos escuchando ciertos comentarios tóxicos. Esos comentarios que, pero vos luego eras así, pero vos actuabas así, ahora te haces del miembro cristiano, ujú, o te haces del que le quiere servir a Dios, pero vos antes eras así. Esos comentarios que muchas veces nos quieren paralizar a ujú, seguir adelante y nos aferra a nuestro pasado. ujú. Pero en verdad Dios no, nos da esa oportunidad de que, mira, Pablo, ¿cómo fue esa transacción que él tuvo de ser perseguidor de cristianos a ser apóstol de Cristo? Así es. Lo que debió él sufrir con esos comentarios Seguro, tóxicos, seguro. de cómo vos ahora vas a ser apóstol si hace rato nomás te dedicabas a matarnos. Ujú, Es algo curioso, ¿verdad? Es decir, así que es. hay ciertos comentarios tóxicos que nos aferran a nuestro pasado y no vivir un futuro mejor. Así es. Yo creo que en estos casos que estás mencionando se vuelve a confirmar esto que estamos hablando, ¿verdad? En todos ellos, ¿verdad? Ese pasado de alguna manera, increíblemente, porque todos recibimos ese momento de nuestra visitación, es una oportunidad, todos, sin excepción, todos en algún momento vamos a recibir una oportunidad y para muchos esa oportunidad puede ser este podcast Ujú. donde tengan que tomar una decisión, es decir, escucho este mensaje y digo, bueno, hoy decido abrirle mi corazón a Dios o decido que todo sigue igual. Todo ser humano en algún momento tiene que tomar una decisión. Es decir, ¿me juego por Cristo o sigo viviendo de la manera que vivía? En el caso de los apóstoles, todos ellos, ninguno de ellos Dios se fue a encontrarles ya en Sí. la plenitud de su propósito. Cada uno estaba haciendo lo que hacía siempre que lo que de alguna manera sus decisiones le llevaron hasta ese momento, hasta ese lugar, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad. Había uno que estaba cobrando impuestos, había otro que estaba pescando en el agua, ¿verdad? O sea, cada situación era distinta. En el caso de Saulo de Tarso, que después se transformó en Pablo, que es el que vos me Ujú, mencionaste, ujú. él específicamente estaba viajando a una ciudad que se llamaba Damasco para seguir persiguiendo cristianos. Cristianos. Qué loco es, porque, o sea, si vamos a ir por su pasado y si el pasado descalifica, entonces Saulo de Tarso nunca hubiese sido Pablo. Pero a los Ujú, ojos de Dios el pasado no descalifica. Lo que realmente te podría llegar a descalificar delante de Dios es que cierres tu corazón, que no te humilles, que te endurezcas, que le digas, no, no quiero nada contigo. Eso es otra cosa. Pero a los que están dispuestos, a los que abren su corazón, la palabra dice que Dios es fiel y justo para perdonar. Y una vez que ujú, Él te perdona, y eso es lo bueno de cuando Dios opera con nosotros, ¿verdad? Que Dios no solamente te perdona, sino que Dios te restaura, Dios te transforma, Dios te da identidad y Dios te conecta a un propósito. Y a partir de ahí, todas las cosas empiezan a cambiar. Después está el tema que vos me dijiste, cierto, muy cierto. Y siempre vamos a tener que lidiar con las personas que todavía se acuerdan de quiénes éramos nosotros antes de ujú. Cristo. Eso es así. Creo que a toda persona que se convirtió le pasa y le seguirá pasando eso. Pero creo que es algo bueno que nosotros nos enfrentemos a eso, porque la palabra dice que son bienaventurados los que reciben persecución por causa de Cristo.
Porque ponete a pensar, en otro tiempo por ahí, no sé, te hacían bullying por ser flaco, por hablar de una manera, o te perseguían, o te hinchaban, o te jodían, o te criticaban por, no sé, ser de una manera, ser mujeriego, ser el que más tomaba en el grupo, ser el más, Ujú. qué sé yo, el falluto, lo que fuere. Y ahora te señalan o te persiguen por causa de Cristo. Y esa en la palabra califica como una bienaventuranza, es algo positivo. Así que sigan hablando, que sigan diciendo, no pasa nada. Al contrario, para nosotros es una bienaventuranza y siempre y cuando los resultados se vean en nuestra vida de lo que Dios está haciendo, porque al fin y al cabo, humano y todo lo que nos están viendo, con Dios es los frutos, por sus frutos los conoceréis. Cuando estoy en Dios, y cuando digo fruto no me refiero a cuánta gente tengo en mi grupo de Ujú. estudio bíblico, me refiero a los frutos dentro mío. Gálatas 5, 22, 23, amor, paciencia, benevolencia, mansedumbre, benignidad, ¿verdad? Esos rasgos de carácter que alguna vez estuvieron tan distantes de mí por todo lo que me tocó pasar y todas esas cosas, y ahora que estoy en Cristo, empiezo a manifestar algo, una capacidad que yo no tenía de amar, una capacidad que yo no tenía de ser paciente con otras personas, Ujú. que yo no tenía de ser manso. Y hoy soy, porque Cristo me está transformando. Eso es lo que cierra la boca de todo el mundo, eso es lo que no solamente que les va a cerrar la boca a los que te critican, sino que llega a un punto donde ellos empiezan a preguntarse y a decir, che, para un poco, pero ¿cómo cambiaste tanto? ¿Y cómo Ujú. puedo hacer yo para tener lo que vos tenés? De Ujú. eso se trata. Sí, en verdad, ahí es un punto en verdad en que Dios nos está llamando a hacer luz, donde tenemos que, donde nos vayamos, tiene que ser fácil de identificar de que Así sos es, diferente. así es. Porque este fue un ejemplo que di en el podcast anterior de que Dios no te dio una luz, o decir, vos no tenés una luz para esconderla bajo la cama, dice un Ujú, versículo, ujú. sino para ponerlo en lo más alto y que alumbre. Y es muy claro, ¿verdad? Que ya es motivo de preocupación para uno, que le caigas bien a los que no le creen a Dios, siendo vos supuestamente un cristiano, porque Ujú, entonces no le está haciendo de molestia al enemigo, no ujú, le está haciendo de decir, no, este no me afecta en nada, que este no me hay, ujú, ujú. porque cuando somos perseguidos por hablar de Cristo, entonces ahí es donde se está viendo el resultado de que hay una transformación dentro de nosotros. Está, ¿verdad? El caso de que mucha gente, ¿verdad? Va a la iglesia, ¿verdad? En el sentido en busca de un cambio, ¿verdad? Va en busca de sentirse diferentes y ahí llega un punto en que uno recibe una palabra de parte del predicador y le acepta esa palabra y empieza a decir, yo quiero ser así, yo quiero vivir así, quiero tener una vida en Cristo. Pero esta era una frase que yo dije, verdaderamente estamos siendo luz o está siendo un flash, es decir, alguien que solamente momentáneamente Así tiene es, una emoción de decir, quiero ser cristiano, pero al día siguiente sigo siendo el mismo, o claro. de que realmente queremos ser la luz, Ujú, porque cuando pasa con grupos de compañeros, ex compañeros, y sos el único cristiano, y ellos te invitan a una reunión y vos te vas. Es decir, ellos tienen que saber identificarte de que sos diferente. Ah, mira, allá viene él, vamos a cambiar, la forma de hablar cambia. Ya que no te rías por los chistes verdes que ellos hacen, sino de que verdaderamente manifestemos un cambio, que se vea ese resultado que Dios hace en vos. Porque dice, mientras Dios trabaja en vos, tenés que dedicarte a que el trabajo de Dios se vea. así es. Porque pasa que cuando uno va al gimnasio, es curioso que apenas lleva una semana y ya quiere ver resultados. Sí, Se va al espejo y quiere ver un resultado de irse en una sí, semana de gimnasio. Y se frustra no ver que ya tiene algo, algo diferente, se frustra y se enoja y dice, mira, le estoy dedicando tanto claro. tiempo a esto y no tengo resultados. Y realmente me pone triste a veces cuando veo que jóvenes cristianos ahora se dedican a perseguir a los que no conocen a Cristo. Ujú. Está más alineado con lo que hacía Saulo de Tarso que con lo que Sí. hacía Pablo.
La Ujú, palabra dice que en Cristo no hay condenación. ujú, Entonces, nosotros no tenemos que salir a la calle a estar trozando a todo el mundo y haciendo posteos ahí, trozando a la gente que cree en otra cosa y se van a ir todo al infierno. No es necesario, porque Dios nos dio una herramienta mucho más poderosa. ujú. Justamente mencionaste la sal y la luz. ¿Qué significa ser luz en un mundo de oscuridad? Significa mostrar algo distinto. Y este mundo está lleno de juicio y lleno de condenación y todo el mundo se cree superior a todo el mundo y todo el mundo se cree con derecho de juzgar la vida de todo el mundo. Entonces, ¿qué podría hacer yo para hacer luz en un mundo donde hay tanta oscuridad? Mostrar algo distinto. Ujú, Mostrar que yo no necesito estar todo el tiempo hablándote, sino que con mi testimonio te das cuenta que yo soy diferente, que puedo ser amable contigo, que puedo ser respetuoso contigo, aunque no comparta eso que vos dijiste, aunque yo no me esté riendo, descostillándome con chistes verdes, que yo puedo ser amable igual contigo, que yo no te discrimino porque no seas cristiano o porque la persona sea homosexual o porque sea un drogadicto, yo paso y te tengo asco. No, porque eso no es lo que Cristo hubiera hecho. Entonces yo estoy condenando a ellos por su pasado, condenándoles a ellos por su pasado, cuando que Cristo no hizo eso conmigo, ¿me entendés? O sea, sal y luz es ser diferente en un mundo donde todo es lo mismo. Porque se cambian de religión, se cambian de Sí. identidad, pero son todos lo mismo. Sal y luz es ser diferente, es mostrar algo distinto, es mostrar amor donde hay odio, donde hay resentimiento, donde hay falta de perdón, donde hay condenación. Yo puedo mostrar amor. Eso transforma, cambia, sorprende y atrae, Ujú. que es lo más importante. La verdad que es muy bueno, ¿verdad? De que entender eso. Y en pocas palabras también una cosa es de que para lidiar con nuestros pasados, muchas veces es admitir nuestros errores, Ujú. el darnos cuenta de lo que estamos haciendo, que para ser sal y luz también es saber de que Cristo te cambió, de que tus errores ya no te definen, sino de Así que es. tenés que seguir adelante, mostrar algo diferente. Y hay una pregunta, ¿verdad?, que quiero hacerte, ¿verdad?, que dice que si quizás hubo momentos en que tu pasado, es decir, hubo algunos momentos en que tus errores del pasado no supiste admitirlos, no supiste aceptarlos. Sí, totalmente. Yo creo que como parte de ese proceso de transformación que tiene Dios con nosotros está perdonarnos a nosotros mismos, Ujú, porque yo me arrepentí y Dios te perdona, pero de ahí a que yo me perdone a mí mismo a veces tarda un poco más, porque está la vergüenza, está la culpa, ¿verdad? Ya Dios te perdonó, al infierno no me voy a ir por eso, pero cuando me acuerdo y pienso en lo que yo hice, te da vergüenza, te da culpa, te da como un ujú, sí. remordimiento. ¿Por qué hice eso? ¿Qué papelón? ¿Qué vergüenza? O me siento mal por haberle lastimado a esta persona o haberme comportado de esa manera, ¿verdad? Pero una vez que nosotros estamos en Dios y entendiendo eso que te estaba diciendo la palabra, dice que en Él no hay condenación y que Él es fiel y justo para perdonarnos y que una vez que Él nos perdona esos pecados, dice, los esconde en el fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. Eso Ujú, es muy interesante, ¿verdad? Y también ujú, entender, yo creo que esto para mí fue clave en perdonarme a mí mismo, ¿verdad? Es entender lo que significa nacer de nuevo. ujú, Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, mano, yo nací de nuevo. Soy una nueva persona. Esa persona que era, que hizo daño, que metió la pata, que estuvo en los vicios, que estuvo en la inmoralidad. Yo no soy esa persona. Dejé de ser esa persona. ujú, Soy una nueva criatura. Hoy ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, Él me dio una identidad distinta a lo que era mi pasado, a quien yo era antes de Él. Él me dio una identidad, para empezarlo, porque antes ujú, de ponerle, no tenía una identidad, yo hacía cosas para agradar a los demás. Y una vez que estuve en Cristo, yo tuve una identidad, yo sé quién soy en Él, para Él y por Él. Y eso ujú, cambia todas las cosas, ¿verdad? Entonces, sí hubieron momentos donde es como que viene y te toca la puerta, ¿verdad? Y te dice, ujú, ¿te acordás? ¿Te acordás lo que ujú, habías hecho? ¿Te acordás lo que hiciste? ¿Te acordás quién eras? Pero ahí es donde nosotros tenemos que tomar autoridad y recordarle tanto, porque esos son voces que no vienen de Dios, ¿verdad? ujú, Tenemos que recordarle de que eh, en Dios no hay condenación y que yo soy una nueva criatura. ujú. Punto. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Wow, la verdad que estuvo muy bueno lo que mencionaste. Y ya como para ir terminando, ¿verdad? Respondiendo
la pregunta principal del episodio. ¿Cómo puedo lidiar con mis errores del pasado? ¿Cómo puedo enfrentarlos? Yo voy a usar solamente una palabra porque es la que a mí me salvó, la que a mí es la palabra que una vez que se me reveló, ¿verdad? Que no es una palabra, es una persona, marcó la diferencia entre la vida y la muerte para mí. Su nombre es Cristo. Él dijo, yo Ujú, soy la puerta. El que por mí entrar, entrará y saldrá y hallará pastos. Qué interesante, porque no importa si estás viniendo de un desierto, no importa si venís de un lugar de sequedad, un lugar de dolor, un lugar de tristeza. Él dice, yo soy una puerta, estoy parado delante tuyo. Si entras por mí, entrarás y saldrás y hallarás pasto, lugares verdes, sí. lugares de refrigerio, lugares donde todo va a ser distinto. Entonces, es animar a toda persona que pueda estar escuchando este podcast a atreverse a probar lo que es una vida con Mm, Cristo. Porque no es lo mismo una vida en la religión. Yo siempre digo y voy a seguir diciendo hasta mi último día, la religión es una pérdida de tiempo, la religión no le ayuda a nadie, sea la evangélica como cualquier otra. La religión no es la solución, sino una relación con Jesús. sí. Llegar a tener una relación con Él cambia, te transforma, te abre el panorama de una manera que no te haces idea y va a empezar a sanar todas esas cosas que ni los psicólogos, y no estoy hablando mal de los profesionales porque yo creo que ellos contribuyen bastante también, ¿verdad? Pero hay cosas que nosotros necesitamos solucionar con el Señor, con Dios, ¿verdad? Que son muy profundas. Wow, la verdad que está muy buena la respuesta que nos diste y ya creo que podemos ir terminando ya Dale, hasta aquí. excelente. La verdad que yo creo que este podcast no solo es de edificación para los que ven, sino creo que es algo que hasta a mí Amén, mismo amén. me está Y para mí ministrando. también. Claro, porque Sí, uno cuando habla como que se sí, da cuenta de tantas cosas que al final, mira, así era es, así, como que a veces de eso es de lo que se tratamos de aplicar en estos episodios, ¿verdad? De que así es, a través de una conversación nos demos cuenta de más cosas, así de que es. podamos aprender más. Y ya, ya es un gusto poder recibirte, pastor, en este episodio. Y yo creo Amén. que podemos llegar a tener la segunda parte. En nombre de Jesús, Y así en va a nombre, así ser. va a ser. Y ya le invito a la gente, ¿verdad? Que ha llegado hasta acá en este episodio, de que pueda dejarnos en los comentarios qué le pareció la palabra que han recibido de parte de nuestro pastor Marcelo. Y ya también de que puedan compartir para que más personas puedan ser edificadas de esta palabra. También menciónanos para poder compartir esto y ya nos vemos en el próximo episodio. Así que nos vemos. Chao, chao.